Hola Águilas, estamos en la semana número 3 del día lunes de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 6, los versos del 1 hasta el 15. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 6, el verso 14. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Palabras claves. ¿Qué vieron estos hombres? ¿Quién hacía las señales? ¿Qué pensaron de él? Viendo señales, había Jesús, el profeta. Hoy el estudio es enriquecedor. Nos trae información de que estaban en un lugar. En el verso 1 nos dice que estaban al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, a un lado de Cana y de Nazaret. En el verso número 2 observamos que era una gran multitud. Esta multitud seguía a Jesús, y la razón por lo que lo hacían es porque veían que él hacía señales a los enfermos. Y así como vimos la semana pasada, observamos esta fuente inagotable de agua viva que dio de beber a toda persona que estuviera sedienta. En este verso 3 observamos este pan. También observamos que subió y se sentó con sus discípulos en el monte. Y esta es una instrucción. Y en el verso número 4 nos informa acerca del tiempo. Dice que estaba cerca las fiestas de los judíos, las Pascuas. Y como tú te podrás recordar, que observamos que había transcurrido un cierto momento. La última vez que hablamos de las fiestas de las Pascuas fue en el capítulo 2 de este mismo estudio. Así que
Posiblemente había pasado ya un año y estaba ahí sentado con sus discípulos cuando él observó una gran multitud. En el verso número 5 observamos que no eran 5 o 10 personas. Esto quiere decir que era una cantidad más que considerable. También observamos esta pregunta que Jesús les hizo a los discípulos, en particular, aquí dice que a Felipe, y Jesús sabía exactamente lo que él tenía que hacer y cómo hacerlo. Pero también era una pregunta que les demandaba fe, confianza. En los versos del 5 al 7 observamos enseñanza. Jesús no necesitaba comprar nada. Jesús esperaba que ellos buscaran en su interior y le dieran una respuesta espiritual. Observamos redención. En el verso número 9 hasta el 11, observamos cómo Jesús proveyó para esta gran multitud este alimento para su cuerpo físico, pero también para su espíritu, que como resultado dio la siguiente señal. En los versos del 12 al 15 observamos otra señal, así como en las bodas de Cana, que transformó el agua en vino. Aquí Jesús proveyó alimento para más de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Observamos que Jesús estaba mostrando redención, aun cuando ellos seguían a Jesús por las señales que él hacía. Observamos en estos versos del 12 al 15 que Jesús les trajo de comer a estas personas y él estaba también diligente para que nadie se perdiera. En el verso 14 vemos que aun cuando ellos veían a Jesús como el profeta, no como el Mesías, Juan aquí nos revela que Jesús vino al mundo. No solo vino a los judíos, sino al mundo. En el verso número 15 observamos que Jesús sintió que ellos lo calificarían como rey y todavía no era el momento para que esto sucediera. Entonces vemos que él se retiró. Hoy el estudio me hace reflexionar en la provisión de Jesús, así como Dios proveyó para Israel cuando estaba en el desierto, así Jesús proveyó para todas estas personas. Y no solo les dio alimento físico, sino un alimento espiritual, un perdón, una necesidad que solo podía ser saciada por Jesús. Les mostró esta redención, les mostró amor, les mostró cuidado. Reflexiono en cómo Jesús proveyó para todos, pero también estaba atento para que nadie se perdiera. Reflexiono en cómo se dio para todo el mundo, no solo para unos cuantos. En nuestro corazón existe esta inquietud de llevar la palabra al mundo para que nadie se pierda. ¿Lo estamos haciendo como Él lo hizo? ¿Estamos compartiendo este plan de salvación para todo el mundo? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por el pan de vida eterna. Gracias, Padre, porque no solo te diste por unos cuantos, sino te diste por todo el mundo. Te preocupaste para que todos comieran. Gracias porque nos muestras este amor, nos muestras que estás atento. Y si estas personas no pudieron ver que tú eras el Mesías, o si no quisieron aceptarlo así, aún así tú te diste por todos y aún por quienes no estaban contigo ese día.
Gracias, Padre, porque podemos ver que igual te diste por los que estaban perdidos, olvidados, rechazados. Ayúdanos a llevar tu palabra, así como tú lo hiciste, a estos perdidos, a estos olvidados, a estos rechazados. Ayúdanos a ser diligentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a nuestro devocional de ADG. Es maravilloso ver cómo 5 panes y 2 peces en nuestras manos pueden ser poco y alimentar a unas 5 personas, pero en las manos de Jesús puede ser mucho más y llegar a alimentar a más de 5,000. La Biblia dice que las mujeres y niños que estaban escuchando la enseñanza de Jesús no fueron contados. Cuando Jesús hizo este maravilloso milagro de multiplicar el lonche de un muchacho, fue como una señal a las personas que estaban ahí. Tanto así que dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir, porque ellos esperaban a su Mesías, su Salvador, el cual los iba a hacer libres de esclavitud. Ellos no habían visto que alguien hiciera algo tan maravilloso. Jesús vino a abrir el camino para que no solo los del pueblo de Israel pudieran ser salvos y libres, sino todo el mundo. ¡Qué grandioso! ¡Qué maravilloso! Ahí estamos nosotros incluidos. Y así como Él vino, tenemos la esperanza que regresará por nosotros. Mientras eso pasa, cuidemos lo que vemos y lo que leemos, porque de lo que alimentemos nuestra mente es lo que abundará en nuestro corazón, porque Dios quiere un corazón limpio y puro. Lo otro que me gustaría que nos quede de aprendizaje de esta bella historia son 3 cosas. Primera, estar dispuestos a compartir con los demás lo mucho o poco que tengamos. Segunda, confiar en que lo poco o mucho que le demos a Dios, Él lo va a multiplicar para ser de bendición a las personas que nos rodean. Y tercero, debemos dar a Dios con alegría. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.